Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Usted recordará que la semana pasada comentamos acerca de este reconocimiento más que premio que fue entregado al doctor Agustín Carstens al ser calificado como el mejor banquero central del año. Me comprometí entonces a lunes y martes comentar también algunos aspectos de una conferencia internacional en conmemoración de los 20 años de la autonomía del Banco de México y de la significación que este hecho tuvo y tiene para el desarrollo, para la economía y para el control de la inflación en México. El día de hoy me voy a concentrar básicamente en lo que ha sucedido en estos 20 años. Y el día de mañana trataré de comentarle a usted algunas cuestiones que tienen que ver con el futuro en lo que se refiere a la estabilidad económica y al control de la inflación. El día de hoy fue interesante escuchar a varios exgobernadores de bancos centrales. El exgobernador del Banco de Japón, de Alemania, de Chile, de Chipre, al de Francia, personas con una grandísima experiencia y que han enfrentado crisis a lo largo de la historia contemporánea de esos países, y cuando uno los escucha hablar de los problemas que enfrentaron, las soluciones que propusieron, y al final llegar a la conclusión de la importancia que tuvo en esos momentos para enfrentar y resolver los problemas monetarios, problemas de inflación que sufrieron esos países y muchos otros, y le digo, salta de inmediato en el recuento la importancia de la autonomía o de la independencia, como suelen decir algunos, de la banca central. Probablemente a usted esto nada le diga, y más si tiene usted menos de 30 o 35 años. La autonomía a Banco de México se aprobó en el año de 1993 y entró en vigor en el 94. Bueno, dirá usted, ¿quién se atrevió a eso? ¿Quién propuso eso? Pues aunque le duela a muchos, esto fue una propuesta, una iniciativa que hace el presidente Carlos Salinas. Si usted me preguntara cuáles son las medidas de mayor impacto que llevó a cabo el presidente Salinas durante su mandato, no dudaría yo en señalar que fue la promoción de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y la otra, sin lugar a dudas, yo no sé cuál sería más importante que la otra, vamos a ponerlas en la misma posición, es conceder al Banco de México. ¿Qué significa concederle la autonomía al Banco Central? Fundamentalmente, combatir casi como única función, constitucionalmente hablando, buscar la estabilidad de precios, es decir, combatir decididamente la inflación con los instrumentos que tiene evidentemente la banca central, que ya comentamos la semana pasada en qué consiste la política monetaria. Pero además, y esto es algo que no debemos dejar de lado nosotros, la facultad o vamos a decir, la instrucción constitucional que se señala en el artículo 28 de la Constitución, donde se dice explícitamente que ninguna entidad del Estado podrá obligar a Banco de México a conceder crédito al gobierno. ¿Qué significa esto y por qué su importancia? Porque eso significa que todo el déficit fiscal, todo el déficit en que incurra el gobierno federal, no va a echar a andar la maquinita o no le va a decir a Banco de México que eche a andar la maquinita para que le financie ese déficit. Dicho de otra manera, el gobierno federal tendría que acudir a pedir prestado en el mercado financiero. Esto, que quizá para muchos carezca de importancia, es todo lo contrario. Esto es uno de los elementos fundamentales que ha contribuido en estos últimos 20 años a combatir la inflación y a mantenerla controlada. Quizá a muchos jóvenes o personas mayores de 25 o 30 años, pues no les preocupe la inflación. Es más,
no forma parte de su vocabulario o de las discusiones que cotidianamente tienen o de cuando en cuando con sus amigos, parientes, colegas, etc. Hoy prácticamente todo el mundo olvida que llegamos a tener en este país durante un mes una inflación del 15%. Hoy se requieren más de 4 años a la tasa actual para acumular 15% de inflación. ¿De qué sirve esto? ¿Cuál es lo positivo que ha tenido en el país? En primer lugar, mantener el poder adquisitivo del ingreso de los mexicanos. Mantener el poder adquisitivo de la moneda significa que un trabajador que gana ahorita 1,000 pesos no lo va a perder producto de la inflación en 2, 3 años, o en menos como sucedía en los años 80. Ese elemento, para algunos hoy sin importancia, es lo que ha permitido que este país haya logrado la estabilidad económica. Sin embargo, la estabilidad económica no lo es todo, no es el mentolatum que cura todos los males. La estabilidad económica es una condición necesaria, mas no suficiente. Se requieren varios otros elementos. Uno de ellos también es muy importante, el que el Congreso cumpla con su función de legislar o de actualizar el marco jurídico para estimular la inversión, la creación de fuentes de empleo permanente y con ello el crecimiento económico. Hubo una participación destacada del presidente de la República hoy en esta reunión que le comento, con un discurso sustancioso. Planteó él una vez más el compromiso que tiene el gobierno de la República con la estabilidad económica. También con el respeto absoluto de la autonomía de Banco de México. Estas cosas que pueden sonarle a usted simplemente como una expresión discursiva, tienen una gran importancia. El mensaje que envía el presidente de la República es de confianza a los inversionistas y a los agentes económicos en general. El gobierno está decidido a mantener la estabilidad económica. Y parte de esta estabilidad económica se logra, y aquí es donde vamos a rascarle un poco a la noticia. Se mantiene con finanzas públicas sanas y con la reducción de la deuda pública. Sin embargo, a pesar de que el presidente de la República hoy señala clara y de manera rotunda esto, cuando dice, repito, ratificamos el compromiso de mantener la estabilidad económica y respetar de manera total y absoluta la autonomía de Banco de México. Pero por otro lado veo yo que la iniciativa que envía el gobierno federal al Congreso en lo que se refiere a la ley de ingresos o al paquete económico en su conjunto, está planteando elevar la deuda y está planteando elevar el déficit en las finanzas públicas. En ese momento algo no encaja bien, porque si por un lado me dice que va a mantener la estabilidad económica, pero por otro lado está otorgando beneficios sociales con deuda, algo no embona ahí. De tal manera que debemos estar atentos en los próximos meses para ver realmente cuál es la línea de conducta que va a seguir el gobierno federal. Y le doy a usted un argumento en esta dirección. Es muy probable que el 2014 el crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, el crecimiento total de la economía, no sea del 3.9%, tal y como planteó la Secretaría de Hacienda en el paquete económico. Algunos hablan de 3%, el Fondo Monetario Internacional, y algunos analistas hablan de probablemente el 2.2, 2.4. Pero al margen de cuál sea su pronóstico, hay una certidumbre. Difícilmente se va a alcanzar el 3.9%. En esas condiciones, los ingresos del gobierno federal, mediante el sistema tributario, probablemente no cumplan con la meta establecida en la ley de ingresos. En esos momentos el gobierno federal va a tener que decidir en función de estos caminos. El primero, ajustar el gasto de acuerdo con la caída en los ingresos.
Esa es una estrategia, y diría yo, la más improbable. Pero si el presidente ha dicho que está él comprometido con la estabilidad económica, este sería el camino a seguir. Pero por otro lado, alguien no faltará por ahí, algún espontáneo que le diga, señor presidente, vamos a pedir un crédito, vamos a aumentar el nivel de deuda. Al cabo va a ser tantito nada más, y probablemente el presidente escuche el canto de las sirenas y aumente la deuda. Es decir, contrate más deuda en el mercado para financiar o para compensar la caída de los ingresos. Y eso va a elevar, evidentemente, el déficit, porque al no tener él la cantidad que proyectó y sigue con el proyecto de presupuesto de egresos, evidentemente le va a faltar más dinero, es decir, su déficit será mayor. Es muy probable que tengamos datos ya específicos una vez que conozcamos las cifras del segundo trimestre del año próximo. Con esto le quiero decir a usted lo siguiente. Los últimos 20 años, la autonomía de Banco de México, su independencia, como les gusta decir a algunos, ha sido un elemento fundamental para lograr avances significativos en lo que se refiere a la economía y los cambios estructurales en el país. El haber propuesto, le repito, aunque a muchos les va a doler esto, se debe a la decisión del presidente Carlos Salinas, que si bien tuvo muchos errores, ese acierto junto con el de haber firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, lo pone en unas condiciones especiales. ¿Qué nos espera de aquí al futuro en lo que se refiere a la estabilidad económica, al control de la inflación y la reducción del déficit y la elevación de los ingresos del erario para no tener que contratar deuda? De eso hablaremos el día de mañana. Hoy le he hablado a usted de lo que ha sido Banco de México y su papel altamente positivo en los últimos 20 años. Pero mañana trataremos de dibujar el escenario para los próximos 15 o 20 años que van a ser los decisivos. Lo espero aquí mañana otra vez en Un Día con Ángel, y antes de despedirme le digo a usted que hay una noticia positiva en lo que se refiere a las marchas en la Ciudad de México. El jefe de gobierno ya dijo que le gustaría que hubiera un debate acerca de las marchas en la ciudad de Hermosillo, de tal manera que yo creo que debe decirlo allá gritando mucho para que se escuche aquí en la Ciudad de México. Qué bueno hubiera sido que lo dijera aquí en el Distrito Federal, pero es más seguro decirlo en Hermosillo con el calorcito que hace por allá. Muy buenas noches y aquí nos vemos mañana en Un Día con Ángel. Gracias.